quiero hablar un poco más acerca del satanismo. Al menos de la versión moderna de las películas y la imaginación popular. Tal como lo entendemos hoy, el satanismo es la versión de Hollywood de lo que la gente como Crowley, Levi y LaVey inventaron. Estos eran hombres excéntricos con una gran necesidad de llamar la atención, lo cual no quiere decir que es algo necesariamente negativo. A veces el deseo de llamar la atención ha traído cosas muy buenas, o producido cosas muy buenas. Eliphas Levi, por ejemplo, o Levi, era un activista social que fue encarcelado más de una vez por sus escritos críticos del gobierno. Él vivía allá a mediados de los 1800. Para él, el comunismo era el verdadero cristianismo. Cuando el comunismo empezó a ser atacado directamente por el gobierno, se hizo ilegal, Levi comenzó a hablar más sobre la magia y escribió varios libros sobre el tema. Estaba en contra del ocultismo, pero muchos de sus escritos usaron cosas como la cábala y el tarot. O la cábala. Cosas que influenciaron a los seguidores de la magia posteriores, como Crowley. En muchos de sus escritos se ven elementos originales de Levi, es decir, cosas que él prácticamente inventó y que hoy se consideran parte fundamental de la magia, del ocultismo, del satanismo. Pero, repitiendo, estas cosas fueron inventadas o reinventadas por Levi, no conocimientos antiguos o arcanos. Para aclarar, Levi nunca se consideró un satanista. De hecho, murió siendo un católico no conformista, pero muchos de los satanistas del siglo XX usan sus escritos como una fuente de conocimiento ocultos o perdidos. ¿Quiénes fueron influenciados por Levi? Una de esas personas más influenciadas fue Anton LaVey, el escritor de la Biblia satánica y fundador de la Iglesia de Satanás. Y la mayoría del material para esta sección viene de Anton LaVey's Philosophy and Analysis de Gabriel Andrade de la Universidad de Zulia, Venezuela. Pero está en inglés. LaVey nació en 1930 en Chicago, pero se crió en San Francisco, donde el apogeo de la contracultura sucedió en los años 60 y 70. LaVey se interesó en la música y por un tiempo tocó el órgano en un circo, donde probablemente aprendió sus tácticas excéntricas y carnavalescas. Gracias a su carisma tuvo una gran presencia en San Francisco y fue más exitoso que predecesores suyos como Aleister Crowley en atraer seguidores. Ya para los años 60 tenía tantos seguidores, de hecho, que en 1966 fundó la Iglesia de Satanás. Desde sus comienzos, la iglesia atrajo mucha atención mediática y su éxito se basó en su percepción. Sus seguidores no estaban tan interesados en las enseñanzas de la iglesia, sino en las actuaciones de LaVey. Era muy carismático el hombre este. Programas de televisión le dedicaron mucho tiempo y hoy pueden verse muchas entrevistas con LaVey en programas de esa época. Incluso hubo películas que fueron exitosas gracias a que se aprovecharon de la popularidad del satanismo, tales como El bebé de Rosemary, sobre una mujer que da a luz al hijo del diablo, y El exorcista. Incluso se ha afirmado que la Biblia satánica de LaVey no era más que una estrategia de marketing para publicitar la película El bebé de Rosemary y no es más que un montón de citas robadas mayormente de libros de Crowley. LaVey no tenía ningún entrenamiento en el ocultismo o en la magia, así que muchos de los elementos y símbolos que incorporó en su iglesia eran inventos suyos o cosas que le robó a Crowley y a otros, y otras cosas que incorporó de las tradiciones populares como el pentagrama del que ya hablamos. Otro de sus símbolos, Baphomet, también fue tomado prestado, pero esta vez de Levi. Baphomet era un hombre con cabeza de cabra, y si bien era algo que precedía a Levi, la palabra Baphomet, él inventó el diseño humanoide de la figura. Recordemos que Levi era un católico, así que Baphomet no era una representación satánica, sino que era un ídolo que supuestamente había sido adorado por los templares y que adquirió su conexión con el ocultismo y con el mal de una manera bastante racista. Baphomet o Baphomet se cree es una distorsión de la palabra Mahomet o Mahoma, y era una manifestación del miedo que los cristianos tenían de que la gente se convirtiera al Islam. LaVey adoptó el pentagrama invertido porque sabía que era tradicional de las brujas el invertir figuras sagradas para convertirlas automáticamente en algo malvado. E hizo lo mismo con la cruz, sin darse cuenta que la cruz invertida era el símbolo católico de Pedro, que no había querido ser crucificado como Jesucristo porque decía que no era digno del mismo sacrificio que su maestro y prefirió ser crucificado pata para arriba. La paranoia de la gente ganó y hoy pocos parecen recordar que este había sido un símbolo cristiano por siglos y de repente pasó a representar al mal. La religión de LaVey estaba basada en el romanticismo.
Y estamos hablando del movimiento artístico y literario. Muchos autores y artistas del romanticismo habían adoptado a Satanás como un héroe no comprendido, quien últimamente, arruinado por su orgullo, inspiraba empatía en sus lectores, tal como el Lucifer de Milton, quien se rebeló contra la tiranía de Dios, o Víctor Hugo, cuyo Satanás era un paragón de valentía. Para ellos, Satanás representaba el coraje, la individualidad, la audacia y la persistencia. O sea, después de miles de años, el tipo supuestamente sigue luchando por lo mismo, así que no se puede ser más persistente que eso. Por supuesto, esos autores advierten al lector que esas cualidades, si bien dignas de imitación, pueden llevarlo a uno a la tragedia, como le sucedió a Satanás. LaVey adoptó la figura de Satanás por esos motivos, a pesar de que en realidad no creía en él, sino que era un ateo, como ya dijimos. Desde el punto de vista bíblico, y antes de que el zoroastrismo influenciara en la imagen del diablo y la convirtiera en la representación del mal, recordemos el zoroastrismo, pueden ver el canal de Jorem para aprender más del tema, pero ellos creen en dos figuras principales en su panteón divino: la figura del bien y la figura del mal. La figura del bien es el Dios más da algo, y la figura del mal. Y son muy maniqueístas, es blanco y negro. Esa creencia influenció en el judaísmo y más tarde en el cristianismo, e hizo que el diablo se convirtiera en la figura del mal zoroastrista. Pero antes eso no existía en el judaísmo. De hecho, la mayoría de los judíos hoy ni siquiera creen en el diablo, sino que Lucifer, en lugar de la maldad, era un oponente, pero no necesariamente un oponente malvado. De hecho, el origen de su nombre es Ha-Satán, lo que literalmente significa en hebreo adversario. Pensemos en el Satanás de Job, el cual puede ir a hablar con Dios y hacerle mandados, quien no solo prueba a Job, sino a Jesucristo mismo, no necesariamente para hacerlos caer, sino para probar que son dignos seguidores de Dios. Entonces Satanás es básicamente el chico de los mandados de Dios. Al adoptar la imagen de Satanás, LaVey creó una figura que representaba al adversario de los sistemas políticos y de orden establecidos con los que no estaba de acuerdo. De nuevo, recuérdese que esto era San Francisco en los 60, básicamente la cuna de los hippies y la contracultura. Los 10 mandamientos de Génesis fueron reemplazados en la iglesia de LaVey por 11 reglas, una mezcla de sugerencias de buenas costumbres con un par de proposiciones cómicas como para hacerlo más interesante. Dice: 1. No des tu opinión o consejo a menos que te lo pidan. 2. No les cuentes tus problemas a los demás a menos que estés seguro de que quieren escucharte. 3. Cuando estés en la guarida de otro, muéstrales respeto. De lo contrario, no vayas allí. Ese era el 3. 4. Si un invitado en tu guarida te molesta, trátalos cruelmente y sin misericordia. 5. No hagas avances sexuales a menos que te den el signo de apareamiento. 6. No tomes lo que no te pertenece a menos que es una molestia para la otra persona y te ruegan que los alivies tomándolo. 7. Reconoce el poder de la magia, si la has empleado exitosamente para obtener tus deseos. Si niegas el poder de la magia después de haberla usado exitosamente, perderás todo lo que obtuviste. 8. No te quejes de nada de lo que no te tengas que someter. 9. No lastimes a los niños pequeños. 10. No mates animales no humanos, a menos que te ataquen o para comer. 11. Cuando camines en un territorio abierto, no molestes a nadie. Si alguien te moleste, pídeles que paren. Si no paran, destrúyelos. Me encanta. Si bien las reglas de la ley muestran o exigen respeto por los demás, él a menudo era cruel y vengativo, característico de una figura pública a quien la fama y el poder se le va a la cabeza. Entonces, la religión de LaVey no era realmente una religión, sino una filosofía. Una vez dijo: mi religión es la filosofía de Ayn Rand con ceremonias y rituales agregados. Ayn Rand era la madre de lo que hoy se conoce como el libertarianismo estadounidense, una filosofía que promueve la libertad individual. Es una filosofía conservativa en lo económico, o sea, el gobierno debe entrometerse lo menos posible en regular negocios, por ejemplo, y en la libertad personal, como el derecho a tomar drogas si uno quiere. El problema con el libertarianismo
es que es ultra individualista y muchas veces requiere que uno camine sobre las cabezas de otro para lograr lo que desea, como cuando el senador libertariano Rand Paul, que fue nombrado por Ayn Rand, lo crean o no, dijo que las restricciones impuestas por el gobierno a causa del coronavirus son típicas de los dictadores. Léase usar máscaras, evitar lugares donde hay multitudes, no acercarse demasiado a otras personas, etc. Pero en el caso de Paul, y en una de esas vueltas poéticas que tiene la vida, el tipo se enfermó de coronavirus. Lamentablemente, y demostrando el cerebro de queso que debe tener uno para llegar a adoptar la filosofía de gente como el Paul, el tipo siguió yendo al gimnasio y socializando bien cerca de otros de sus colegas durante el almuerzo cuando sabía que estaba enfermo, lo que causó que todos los que estuvieron en contacto con él tuvieran que hacerse el estudio del coronavirus. Pero bueno, volviendo al satanismo. Si bien LaVey no causó ningún daño en sus rituales porque eran todos inventados, su presencia sí lo hizo. Él fue una de las principales causas del llamado pánico satánico de los 80 y 90 en los Estados Unidos, lo que arruinó la vida de más de uno. No por su relación con el diablo, sino porque la histeria de la gente se salió de control. Durante esas 2 décadas se dijo que muchos niñitos dijeron que habían sido abusados de maneras horríficas por sus maestros de preescolar y otros adultos responsables por su cuidado. Supuestamente los abusadores eran satanistas que hicieron esto en rituales ocultistas, lo que llevó a muchas personas claramente inocentes a la cárcel. Como ya mencionamos, las películas El bebé de Rosemary, El exorcista y la constante presencia de LaVey en la televisión comenzó a causar una paranoia antisatanista que llegó a su punto culminante cuando gente como Jerry Falwell y otros fundamentalistas cristianos, como el ya mencionado Jack Chick, comenzaron a predicar mensajes bastante subidos de tono, alarmistas y melodramáticos, lo que hizo que los creyentes empezaran a entrar en pánico. Entonces, otros empezaron a decir, como el Barbas, que habían sido satanistas y que por la gracia de Dios habían salido de esas sectas. Pero tal vez el elemento más influyente fue un libro llamado Michelle Recuerda, el bestseller que relata la historia de una chica que por medio de terapias de regresión y de hipnosis recordó haber sido horriblemente abusada de chica en rituales ocultos. Desde entonces, el libro ha sido desmentido una y otra vez, pero todavía hay locos por ahí que creen que es real. Tal vez lo más trágico de todo es que Michelle Recuerda no solamente fue súper ultra popular, sino que se convirtió en un manual para la policía para encontrar satanistas. Un manual, realmente. Leía en ese libro y decía, miren, este elemento, hay que buscar esto, y esto, y esto, y esto. Y varios de esos policías, los más religiosos me imagino, empezaron a encontrar casos de abuso por todas partes. Entre 1984 y 1986, 26 personas fueron a la cárcel por esto, a pesar de las faltas de evidencia de todas las acusaciones. Por ejemplo, algunos niños decían que habían sido violados con botellas, cortados, recibido latigazos, etc. Pero cuando los analizaron los médicos, no se encontraron señales de ninguno de esos castigos. Pero los jurados estaban histéricos también, así que estaban más dispuestos a creer. Otro problema es que muchos de estos niñitos no fueron quienes acusaron a sus supuestos atacantes, sino que estas alegadas acusaciones fueron producto de cuestionamientos por parte de padres y policías demasiado entusiastas, quienes guiaron a estos niños a que dieran las respuestas que ellos querían que dieran. Por ejemplo, escuché una entrevista de un niñito a quien un policía le preguntó si su maestra de preescolar se había abusado de él. Cuando el chiquito dijo que no, el policía insistió, ¿estás seguro? Tu hermano me dijo que sí había pasado. ¿Estás diciendo que tu hermano es un mentiroso? A lo que el niñito, quien no debería haber tenido más de unos 4 años, responde, bueno, sí, eso es lo que pasó. En el caso de Scott y Brenda Kniffen, quienes fueron sentenciados a 240 años de prisión por sus abusos a sus hijos, se supo más tarde que los chicos estos habían sido manipulados de una forma similar, lo que llevó a sus condenas. Cuando eran más grandes y tenían un buen uso de su razón, los hijos de los Kniffen negaron sus testimonios infantiles y luego de 12 años encerrados, ambos finalmente salieron en libertad. Lo que estoy tratando de decir con esto es que, a pesar de que en mi opinión el diablo no existe, enseñanzas como la del barbudo Billy hacen daño real a la gente. Como es mi costumbre decir, las teorías de conspiración pueden no ser verdaderas, pero el daño que los creyentes de esas conspiraciones pueden hacer es muy, muy real, y aquí tenemos un excelente ejemplo.